El Museo Arqueológico Nacional fue un museo que se formó a finales de la década del 30. Fue un proyecto auspiciado por el Ministerio de Educación, por la Oficina de Extensión Cultural del Ministerio, y fue un proyecto que reunió a los arqueólogos, a las primeras etnólogas de la época, también a los antropólogos y arqueólogos que venían de otros lugares del mundo y que llegaron a Colombia a apoyar este proyecto, que tuvo una vocación desde el principio pedagógica y pública. Mientras que en el mismo año, 1939, se comienza a formar la colección de orfebrería del Banco de la República, ¿no? Entonces tenemos otra institución oficial, que no es el Ministerio de Educación, sino el Banco Emisor, y un museo que durante los primeros años va a ser un museo de puertas cerradas. El Museo del Oro apenas abre sus puertas 20 años después de que inicia la colección. El Museo del Oro comienza a ser público en 1959 y verdaderamente público ya con el edificio que hoy en día conocemos en 1968. Antes de eso es tan solo, o no tan solo, porque es muy importante, ¿no?, una colección de orfebrería. Es un museo de papel también, porque es un museo que se promociona en diferentes lugares del mundo a través de sus catálogos y a través de sus impresos, que sobre todo son los catálogos del museo, y que va a tener sus primeras exposiciones públicas, no en el país, sino fuera. O sea, los primeros ciudadanos que van a poder ver de manera pública y abierta la colección de piezas orfebres del museo son los neoyorquinos, cuando se hace la exposición en el museo, en el Metropolitan o en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. No me acuerdo en el momento cuál es el museo en Nueva York, en 1954. Entonces yo en el libro reconstruyo la historia de estos dos museos desde tres perspectivas, y esto me sirve como introducción para entrar en el tema de la arqueología ficticia y la huaquería. En primer lugar, quise recorrer la historia de estos tres museos a través de sus formas de exhibición, ¿no es cierto? Lo primero, lo más evidente para nosotros es que un museo es un espacio de exhibición. Entonces, una de las primeras inquietudes que tuve a lo largo de la investigación fue tratar de preguntarme, bueno, ¿cuáles son esas formas de exhibición que caracterizaron al Museo Arqueológico Nacional? De nuevo digo, un museo comprometido con la educación, con la investigación, con la formación de públicos, y cuáles fueron las primeras formas de exhibición del Museo del Oro. Esa fue la primera beta que exploré. La segunda beta que me interesó explorar fue la de el museo como espacio de representación geográfica y cartográfica del territorio. Esta es una función importantísima de los museos, ¿no? Los museos nacionales están íntimamente acoplados con el mapa nacional y con la cartografía en general. Y el museo es un dispositivo, es un lugar de producción también de nociones del territorio. Es decir, a través del museo y del mapa nosotros imaginamos un territorio, imaginamos una geografía. Entonces también me interesó rastrear el uso que estos dos museos hacían tanto de la geografía como de la cartografía. Y en tercer lugar, me interesó el museo como un lugar de encuentro entre actores e instituciones locales y actores e instituciones a nivel global. Y esto desde una perspectiva de investigación que ha sido dominante durante las últimas décadas, que es la perspectiva de la geopolítica o la geografía del conocimiento. Entonces, el museo también es un espacio de negociación entre actores locales, arqueólogos, funcionarios públicos, políticos, etc., y instituciones y actores de otros lugares, antropólogos peruanos, por ejemplo, mexicanos, franceses, norteamericanos, museos que estaban en París, como el Museo del Hombre, museos que estaban en Estados Unidos, como el Museo de Brooklyn,
tuvieron unos vínculos y unos intercambios muy activos con el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Oro. Entonces, desde esa perspectiva, yo analizo la historia de estos dos museos y desde esa perspectiva es que voy a construir el relato de hoy, que tiene que ver con un momento muy preciso de la historia del Museo Arqueológico Nacional y de la historia del Museo del Oro, que es, o son más bien los años de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Bogotazo y los comienzos de la década de 1950. Entonces, recordemos, ¿no? El museo es un espacio no solo de exhibición, sino que el museo también es un espacio de representación geográfica y cartográfica del territorio, y el museo es un lugar en donde lo local y lo global negocian, en donde se dan intercambios con actores e instituciones de otras latitudes. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar a finales de la década de los 40? No solo en el contexto local, sino en el contexto global. Van a aparecer dos instituciones que son muy importantes. La primera es la UNESCO y la segunda es el ICOM, que son pues instituciones que van a surgir de la posguerra. Son instituciones transnacionales, aunque el ICOM tiene su sede en París, es una institución nacional, es el Consejo de Museos. La UNESCO también tiene una labor cultural importantísima, y durante esos años de posguerra va a haber un plan, digamos, de revitalización de los museos que va a distribuirse globalmente, que es el plan de la UNESCO, que tiene que ver con, primero, la importancia del museo como centro de educación, ¿no es cierto?, sobre todo en países en donde hay un alto nivel de analfabetismo. La UNESCO, como institución que recién ha nacido de las cenizas de la guerra, se da cuenta de que el museo es un potente dispositivo para educar a través de la imagen, a través de la televisión, a través del radio. Entonces, las políticas de la UNESCO sobre museos y el plan para museos ya no tiene que ver tanto con proteger un patrimonio, que por supuesto es importante y tiene que ver con eso, sino con divulgar formas de conocimiento, ¿no?, con educar. Así es que va a haber una promoción permanente de estos organismos para que los museos comiencen a hacer un uso cada vez más activo de los nuevos medios, comiencen a hacer un uso cada vez más activo de la televisión, que recién está apareciendo a comienzos de los 50, que comience a hacer un uso cada vez más activo de la radio, que comience a hacer un uso cada vez más activo del cine, de la fotografía, porque para la UNESCO estos son los medios por los cuales se puede educar un gran público que tiene que adquirir conocimientos que de pronto no puede ofrecer la escuela en el momento, y que también debe asimilar como un mensaje de unidad, ¿no es cierto? Entonces, seguramente en Europa muchos museos se vieron afectados por el conflicto, y el énfasis entonces estaba en el uso de nuevos medios. Esto obviamente se lo van a tomar en serio los museos arqueológicos colombianos, y hay un primer ejemplo que es muy interesante para que ustedes vean, por ejemplo, que se habla mucho de los programas de Marta Traba en televisión, ¿no?, el papel que tuvo Marta Traba divulgando discursos sobre arte a través de la televisión. Pero un primer experimento antes de los programas de Marta Traba lo encontramos en un programa que dirigió Gregorio Hernández de Alba, que es como el arqueólogo y el antropólogo que más jalonó la transformación de la arqueología en Colombia, su profesionalización. Él creó un programa llamado El Museo Vivo, del que prácticamente no se conservan sino unos cuantos guiones, ¿no? Probablemente la grabación de ese programa está en los archivos de RTBC, pero no se puede consultar. El caso es que es un guión muy interesante, porque por un lado
lo que buscaba Gregorio Hernández de Alba a través de ese museo vivo era enseñar a los televidentes del momento prácticas de observación, prácticas de clasificación, prácticas de lectura de las piezas, ¿no? Hay algo que podía permitir la televisión, que era muy interesante, o la fotografía, que era vincular el tacto, ¿no?, con el objeto, vincular el dedo, ¿no?, para indicar la lectura, vincular un objeto con un territorio, todo lo que el objeto por sí mismo no puede hacer detrás de una vitrina lo lograba la televisión. Entonces el Museo Arqueológico el programa del Museo Vivo se va a convertir como en una especie de laboratorio que enseñaba a la gente a observar, a clasificar, a vincular las piezas con territorios, y que enseñaba también sobre el propio medio que utilizaba, es decir, que enseñaba sobre la reproducción o la reproductibilidad técnica, ¿no? Había toda una sección en un programa de San Agustín en donde se mostraban escenas de las copias de las esculturas de San Agustín en Bogotá, y al mismo tiempo se mostraba un ceramista fabricando una pieza, y al mismo tiempo estaba el operario filmando, y todo eso, pues lo que lo hace pensar a uno cuando lee ese guión es que al mismo tiempo que se estaba dando una lección sobre cómo observar, se estaba también dando una lección sobre el medio que era utilizado. Entonces era una forma muy activa de utilizar los medios, los nuevos medios como la televisión, como la fotografía, como el cine, al servicio de la educación. Contrario a esto fue lo que realizó el Museo del Oro. Voy a cerrar acá porque si no me confundo. Contrario a esto fue lo que realizó el Museo del Oro, ya no como un museo vivo, como ustedes lo están viendo acá. Aquí está el guión del programa, ¿no es cierto? Y aquí unos fotogramas que son interesantes porque nos dejan ver, por un lado, la relación entre el museo o los objetos del museo y los libros, ¿no? Hay una persona que entra a una biblioteca, saca un libro, luego va Luis Duque Gómez, saca un objeto de la vitrina, lo muestran, lo analizan, y luego entre el objeto y el mapa. Entonces, digamos que el proyecto del Museo Vivo es un proyecto que busca enseñar a través de ese nuevo medio. Otra fue la decisión del Museo del Oro, que fue recrear la estrategia del Museo Imaginario. Y aquí nos encontramos con dos personajes que son muy interesantes para la historia que queremos contar. El primero de ellos es André Malraux. André Malraux, pues, como ustedes saben, fue un protagonista de la vida cultural francesa, fue un escritor, fue político, fue ministro de Cultura, y creó un proyecto muy interesante que se llamó el Museo Imaginario. ¿Qué fue lo que hizo Malraux? Malraux, a través de la fotografía, encontró un medio para crear una suerte de álbum de familia de la historia del arte, ¿no? Malraux, además de que era un gran conocedor de arte, era un gran conocedor del cine, era un gran admirador de Eisenstein, de su teoría del montaje, y a través de la fotografía, pero no solo a través de la fotografía, sino de cierto encuadre, de cierta iluminación y sobre todo de la fotografía en blanco y negro, Malraux logró establecer una serie de relaciones entre objetos que estaban muy lejanos el uno del otro. Y Pérez de Barradas, que es este otro personaje, que es un español, del que ya les voy a hablar en un instante, dijo, bueno, para el Museo del Oro, porque a Pérez de Barradas, este español, lo habían encargado de organizar la colección de orfebrería del Museo del Oro, para este español, pues, para este español fue muy importante la elección de André Malraux, ¿sí? Entonces, Malraux nos enseña algo interesante, ¿no? La historia del arte desde hace 100 años, en cuanto se va de los especialistas, es la historia de lo que es fotografiable. Malraux, a mediados del siglo XX, tuvo una conciencia muy lúcida del papel de la fotografía en la construcción del relato de la historia del arte.
Y esto es muy importante, ¿no? Porque Malraux decía, en los museos no encontramos ni Cristos, ni imágenes, ni esculturas antiguas, ni retablos, lo único que nos encontramos es con imágenes de cosas. Y el museo, mediante esa premisa del no tocar, convierte objetos que han tenido un uso, que han tenido una función, en imágenes, los convierte en arte. Entonces, fíjense la diferencia tan grande, ¿no? Por un lado, el Museo Arqueológico Nacional quería hacer uso de la televisión para enseñarle a la gente a observar, a vincular los objetos con el territorio, a ver cómo eran producidos los objetos, mientras que Malraux, a través del Museo Imaginario, lo que quería era utilizar la fotografía para transformar lo que en un momento fueron objetos de uso en obras de arte. ¿Quién fue el personaje que trajo esa idea del Museo Imaginario al contexto del Museo del Oro? ¿Quién fue José Pérez de Barradas, ¿no? Recuerden que yo al principio de la charla, hace unos minutos, les dije lo que me interesa de los museos es los museos como espacios de negociación entre lo local y lo global. Y uno de los actores internacionales que influyó muchísimo en la formación de un discurso sobre las piezas de orfebrería en Colombia y sobre la arqueología en Colombia fue José Pérez de Barradas. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y quién es este personaje? Las preguntas comienzan a multiplicarse, ¿no? José Pérez de Barradas no tuvo una formación como arqueólogo, sino como antropólogo. En el 36 viene a Colombia, es uno de los que va a estar encargado de realizar las primeras expediciones oficiales a Tierra Adentro y a San Agustín. Él va a ir en compañía del colombiano Gregorio Hernández de Alba. Van a tener una primera, digamos, pelea, un primer conflicto, porque Pérez de Barradas quiere como controlar el trabajo de Hernández de Alba. Hernández de Alba no quiere dejarse controlar por Pérez de Barradas, y esto tiene que ver con sus filiaciones políticas, ¿no? José Pérez de Barradas va a ser el arqueólogo del franquismo o el antropólogo del franquismo. Desde que empieza la Guerra Civil Española, él se une al bando militar, al golpe militar, y él detesta el americanismo indigenista. Él dice, estos indigenistas, el americanismo que a mí me interesa es el americanismo hispano-católico, es el americanismo que tiene su origen en España, que recuerda los triunfos de la conquista, y esa es su mirada sobre Colombia, esa es su mirada sobre lo indígena, ¿no? Es una mirada que tiene mucho que ver con la mirada del conquistador español. José Pérez de Barradas, como nos lo cuenta aquí Luis Ángel Sánchez, estuvo al frente de todas las instituciones oficiales de rango estatal vinculadas de una u otra forma con la investigación antropológica y etnológica en España, incluida la cátedra universitaria existente. Él copó, después de la Guerra Civil Española, todos los lugares. Él salió de Colombia en el 36, después de este conflicto que tuvo con Gregorio Hernández de Alba, y él decía, me preocupa que estas republiquitas como Colombia se conviertan en un refugio rojo, ¿no? Él odiaba el comunismo, tampoco tenía mucha simpatía por los liberales, por supuesto, no tenía simpatía tampoco por el indigenismo de raigambre latinoamericano, o el americanismo indigenista. Entonces uno se pregunta, ¿por qué fue Pérez de Barradas el encargado de hacer el estudio de la colección de orfebrería del Museo del Oro, ¿no? Y ahí uno también tiene que hacer un poco como reflexionar un poco sobre la historia política de mediados del siglo XX en Colombia. Sí, Pérez de Barradas vino en el 36, 37, ese es el momento de la República Liberal, que va hasta el 46, pero a Pérez de Barradas no le va muy bien y regresa a su país.
y solo después de que los conservadores vuelven al poder en Colombia, Pérez de Barradas regresa. Y más adelante, en el 52, y ustedes me imagino saben qué está pasando en el 52, ¿no? Cómo se está dando esta época de la violencia, estamos dando el tránsito del gobierno de Laureano Gómez al gobierno militar de Rojas Pinilla, y del 54 hasta el 66, José Pérez de Barradas va a ser el encargado de estudiar toda la colección de orfebrería del Museo del Oro. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no fueron colombianos, en primer lugar, los encargados de estudiar y de hacer la primera gran obra sobre la colección orfebre del Museo del Oro? ¿Por qué no fueron expertos también en orfebrería, como lo pudiera haber sido Paul Rivet, el francés, como lo pudiera haber sido algún estudioso norteamericano, que habían estudiosos y conocedores de la orfebrería? ¿Por qué fue precisamente José Pérez de Barradas, ¿no? ¿Por qué el antropólogo más cercano al franquismo, el menos liberal de todos, al que el Banco de la República le entregó un encargo que él tardó en llevar a cabo 12 años? O sea, la persona que más tuvo contacto con las colecciones del Banco de la República, las colecciones orfebres, fue este señor. Y se publicaron estos libros que yo creo que ustedes los han visto en ventas de segundas, que se llaman La Orfebrería Prehispánica de Colombia. 5 libros o más, 6 libros de gran formato, con muchísimas imágenes, como el estudio del Museo del Oro. Entonces, ahí volvemos a la pregunta, bueno, ¿por qué Pérez de Barradas utilizó el concepto de el Museo Imaginario de Malraux? ¿Qué era lo que él buscaba? Una de las cosas que Malraux buscaba, como les había dicho, era mediante la fotografía hacer un álbum de familia de la historia del arte y poner en relación una obra cubista con una obra de arte medieval, poner en relación una obra del Renacimiento con una obra del siglo XVIII, poner en relación, como lo muestra esta imagen, una cabeza gótica de la iglesia de Reims con una cabeza budista de Gándara, ¿no? Si nosotros miramos esta imagen detenidamente, uno diría son primas hermanas, son muy parecidas, pero en realidad no son nada parecidas. Sobre todo pertenecen a dos mundos distintos, ¿no? La cabeza budista por un lado y la escultura del arte cristiano medieval por otro, pero lo que lograba Malraux lo lograba a través de la fotografía, ¿no? Mediante el encuadre, mediante el blanco y negro, mediante la iluminación, mediante el ángulo de la fotografía, lograba decir, bueno, inventémonos un museo imaginario en donde podamos reunir obras que estaban, digamos, dispersas, y pues crear estilos, ¿no? Lo que va a ser más importante para Malraux es crear estilos donde antes no existían estilos, y a esos estilos Malraux los va a llamar las artes ficticias. Y esta cita me llama poderosamente la atención porque ahí es donde entendemos el papel de la fotografía para crear un discurso visual en torno al arte. La reproducción, obviamente se refiere ahí a la reproducción fotográfica, la reproducción ha creado artes ficticias. Así el románico pone la realidad al servicio de la imaginación, el arte románico, falseando sistemáticamente la escala de los objetos, prestando improntas de sellos orientales y de monedas como relieves de columnas, amuletos como estatuas. Lo inacabado de la ejecución, debido a las pequeñas dimensiones del objeto, se convierte por la ampliación en un estilo amplio de acento moderno. Entonces, una de las cosas que más le va a interesar a Pérez de Barradas
y la forma en la que él va a utilizar la fotografía en los libros de orfebrería prehispánica de Colombia tiene que ver justamente con eso, con cómo mediante la ampliación de la imagen nosotros podríamos convertir un pequeño objeto en una suerte de escultura, ¿no es cierto? Yo sé que todos ustedes han visto los palillos que están exhibidos en el Museo del Oro en el tercer piso. Son unos objetos diminutos, diminutos, que se utilizan para revolver la cal con la hoja de coca para el mambe. Antes los llamaban los alfileres, y lo que hizo Pérez de Barradas fue, mediante la fotografía, tal como lo indicaba Malraux, ampliar esos objetos a unas dimensiones enormes para convertirlos en obras de arte, para crear un estilo en donde no había un estilo, ¿no? Entonces, la estrategia, como bien lo dice Malraux, es, ¿sí? Volvamos a ver, ¿no? Falsear sistemáticamente la escala de los objetos y presentar objetos que son objetos de uso como grandes obras, como obras monumentales, y crear a través de estas fotografías o recrear el concepto de estilo, ¿no? Entonces, lo primero que llama la atención es la forma que utilizó José Pérez de Barradas para clasificar los objetos. Utilizó el concepto de estilo y lo utilizó claramente en relación con Malraux, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué era importante crear un estilo? ¿Por qué era importante crear un estilo? ¿No es cierto? ¿Por qué dejar de hablar de la orfebrería muisca, de la orfebrería de la Sierra Nevada y comenzar a hablar del estilo Darién, del estilo Calima, del estilo Tayrona? Entonces fue clave, y lo primero que hizo Pérez de Barradas mediante la fotografía y mediante esa práctica que Malraux llamó las artes ficticias, fue crear estilos, ¿no? Y este me llama particularmente la atención, que es el estilo Calima, ¿no? Porque en el primer tomo de las investigaciones de Pérez de Barradas, él se dedica sistemáticamente a hacernos creer que existe algo como el estilo Calima. Un segundo aspecto clave: si yo amplío algo mucho, un objeto diminuto, mediante la fotografía, también le doy un carácter monumental. Y al darle un carácter monumental, pues yo lo convierto en un estilo que tiene como que tiene una jerarquía en relación con lo que era importante dentro de la historia de la arqueología en Colombia. Ustedes saben que muchos discursos se han construido en torno al arte monumental de San Agustín, ¿no? Que los primeros objetos que fueron estudiados desde el siglo XIX, desde la Comisión Coreográfica, por Codazzi, pero antes por los Ilustrados, luego en el siglo XX por Preuss, hubo toda una atención al arte de San Agustín por tratarse de un arte monumental. Pues, ¿qué estaba haciendo Pérez de Barradas? Al ampliar estos pequeños alfileres en imágenes gigantes, sin dar tampoco muchos datos sobre su tamaño, estaba creando una especie de vínculo entre el arte monumental sanagustiniano o el arte de San Agustín del Alto Magdalena y lo que él llamaba el estilo Calima. Entonces, por un lado, crear un estilo; por otro lado, darle carácter monumental a ese estilo; y en tercer lugar, por supuesto, transformar las piezas en obras maestras. Ese fue el otro gran, digamos, juego discursivo, no solo de Pérez de Barradas, sino del Museo del Oro a lo largo de toda la década de 1950. La primera exposición de las piezas del Museo del Oro, como les decía al comienzo de la charla, se va a hacer en el Museo Metropolitano de Nueva York en el 54, y ustedes ven el título, ¿no?
80 obras maestras del Museo del Oro. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y luego ¿por qué? Porque esta foto de la derecha es una fotografía ampliada de esos mismos palillos, pero que todavía hoy uno puede ver en los corredores del museo, ¿no? ¿Por qué esa ampliación de los objetos? ¿Por qué la formación de los objetos? La reproducción nos proporciona la escultura mundial, dice Malraux. Ha multiplicado las obras maestras reconocidas, promovido a su rango un gran número de otras obras y llevado algunos estilos menores hasta su prolongación en un arte ficticio. Entonces, fíjense lo interesante que fue el proceso de transformación de las obras del Museo del Oro en obras de arte. No fue una cosa evidente, no fue algo gratuito, fue algo que se fue pensando, que se fue elaborando, que se fue construyendo. Ese imaginario de las piezas orfebres como obras maestras fue un imaginario que paulatinamente se fue construyendo y que tuvo entre sus creadores a este español José Pérez de Barradas. Uno diría, pues sí, no tiene nada de malo, pues necesitábamos tener un sello para vender nuestro pasado indígena internacionalmente y darle valor, y el sello fue pues transformar las piezas orfebres en obras maestras, en obras de arte. Hasta ahí el asunto en principio no tendría ningún problema. De hecho, esa fue la misma estrategia que se siguió utilizando cuando se hicieron películas, por ejemplo esta película de Francisco Norden, del Dorado, que se distribuyó en congresos del ICOM, ponía objetos que son muy pequeños a una escala gigante delante de paisajes, como si fueran grandes esculturas. Uno diría, bueno, hasta aquí el asunto no es problemático, es una estrategia de un Estado, de unas instituciones, para darle altura y darle otro estatus a unos objetos. Lo problemático viene cuando esta estrategia de las artes ficticias se transforma también en la estrategia que podríamos llamar de una arqueología ficticia. Y aquí es donde entro a la segunda parte de esta presentación. No sé si hasta aquí hay preguntas, hay dudas, hay algo que quieran comentar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos sobreviviendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ha estado clara la presentación, más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces, no se les olvide a Malraux, no se les olvide que Malraux es el creador de esta idea de las artes ficticias. No se les olvide que Pérez de Barradas, este arqueólogo, antropólogo consentido del franquismo, fue el que trajo esa idea a Colombia. Y no se les olvide que también Pérez de Barradas fue el encargado de hacer el primer gran estudio de la orfebrería prehispánica de Colombia. Son más de 1700 páginas que escribió Pérez de Barradas en 12 años sobre el estilo Calima, el estilo Darién, el estilo Quimbaya. Hasta ahí la cosa va bien. Lo que no resulta del todo adecuado es por qué por qué Pérez de Barradas también creó en su discurso una arqueología ficticia. ¿Y qué rasgos tiene esa arqueología ficticia? ¿No? Cuando entramos a la obra de Pérez de Barradas y en ese mar de páginas, porque son muchísimas páginas aburridísimas de leer, pues uno se encuentra con que hay toda una estrategia narrativa. Hay toda una estrategia narrativa para presentar como arqueológico un trabajo que en realidad no es arqueológico. La primera estrategia que uno rastrea desde la introducción del libro es este juego con la metáfora del dorado que hace Pérez de Barradas, ¿no? Lo primero que él dice es el dorado fue una fantasmagoría de los conquistadores que causó mucha violencia, que trajo mucha destrucción. El dorado en realidad nunca existió, y 3 líneas más adelante dice, pero ahora el Banco de la República sí tiene su gran dorado, ¿sí? Por favor, vengan y ven el dorado real que está aquí en las bóvedas del banco.
Yo sé que todos ustedes saben que además el gobierno colombiano a finales del siglo XIX le regaló un tesoro a la reina de España con destino al Museo Arqueológico, y Pérez de Barradas, como era español de pasadita, decía: no, lo que tiene el Banco de la República pues no es comparado con el tesoro Quimbaya, que son unas cuantas piececitas, como quien dice, no nos reclamen eso, que ya desde ese momento se reclamaba. Entonces ahí hay toda una primera estrategia narrativa, que es jugar con el mito del Dorado. No es la peor ni la más compleja de todas, como esta. Perdón, una pregunta. ¿Es claro que ese fue un trabajo que hizo él solo? ¿O hay evidencia de un equipo que lo acompañaba? ¿O es una producción en solitario? Es en solitario. Es en solitario. Yo creo que él no tenía muchos amigos acá, que digamos, aunque también tenía amigos, ¿no? Pero gran parte de los arqueólogos y de los antropólogos pues estaban mucho más vinculados con el liberalismo, mucho más comprometidos con el indigenismo. Así es que el trabajo de Pérez de Barradas es de él solo, son miles de páginas escritas por él, en donde él cita muchos autores, pero es un trabajo exclusivamente elaborado por él, la mayoría desde Madrid. Él va a hacer viajes. Sí, porque tú decías que entre los años que estuvo fueron solo 6 años y se demoró 12 años para producirlo. Sí. O sea que él se llevó piezas. Él estuvo en los 30 acá, 36, 37, se fue por el malentendido que tuvo, como el inicio de la Guerra Civil Española, se fue. Luego, estando como protegido por Franco, ya después de que gana Franco, digamos, de que la Guerra Civil Española pues fracasa la República y llega este régimen militar, él va a estar allá protegido y él va a hacer viajes a Colombia, viajes paulatinos a Colombia, en donde va a ir desarrollando ese estudio. Pero qué bueno que me preguntan por eso, porque un año antes de que él arranque lo acusan de plagio en un periódico de Venezuela, que es un periódico, ya no me acuerdo en este momento, lo tengo acá en la charla, pero no me acuerdo. Dicen: un antropólogo español plagió la obra del profesor Ángel Rosenblatt. Ángel Rosenblatt, que era un hispanista súper importante en Venezuela, en primera plana del periódico venezolano, lo acusan a él de plagiario en el 53, y eso en Colombia como si nada. O sea, aquí no le prestaron atención a esa acusación, y él tuvo su contrato, que no he podido yo consultar, del 54 al 66 para hacer todo ese estudio. Profesor, ¿a él lo trajo el Banco de la República o el gobierno colombiano? Él lo trajo primero el gobierno colombiano. Entonces, ese discurso que él construye, ese relato que construye, ¿obedece a una política de Estado? Yo creería que no. Yo creería que no puede decir que haya una cosa que venga desde arriba hacia abajo, porque los procesos son más azarosos de lo que uno piensa. Pero sí es muy sintomático que los gobiernos de mediados de los 50 lo hubieran escogido a él, que el banco lo hubiera escogido a él, por encima de mucha gente que conocía con mayor profundidad la orfebrería, que era colombiana, ¿sí? Que estaba acá. Entonces no sé si tanto como una política de Estado, pero sí a funcionarios que toman decisiones, de pronto a la Junta Directiva del Banco de la República, a una institución que de pronto es más conservadora que liberal en muchos aspectos, pero pues también muy liberal en otros. No tenemos las mejores instituciones culturales, pues son hoy en día las del Banco de la República, es una gran institución, pero es sintomático que hubiese sido él, ¿no? Que una persona que además había sido acusada de plagiaria, que había sido consentida del régimen de Franco, hubiese sido quien estudió toda la colección de orfebrería, y que hubiera creado un discurso en el que cogía, se apropiaba del Museo Imaginario de Malraux o de sus propuestas para transformar las piezas orfebres en obras de arte, pero además seguía utilizando ese discurso y creaba una, que es lo que yo llamo arqueología ficticia. Y dentro de esa arqueología ficticia hay otro punto que es más grave aún, que es
haber acercado peligrosamente la figura del huaquero a la figura del arqueólogo. Esa es otra de las cosas que él va a hacer en su libro, ¿no? Él va a decir, no, los arqueólogos, mire, el arqueólogo también ha ocasionado daños irreparables, pues el documento arqueológico es de tal naturaleza que solo se lee una vez. Claro, el arqueólogo va abriendo la tierra y por supuesto en su labor hay una labor destructiva, pero es muy distinta la labor destructiva del arqueólogo a la labor destructiva del huaquero. Y Pérez de Barradas tendenciosamente en su libro acerca la figura del huaquero a la figura del arqueólogo. Dice, no, primero que todo dice, los primeros que han llegado donde han llegado son los buscadores de tesoros, luego han llegado los arqueólogos. Eso es cierto, es una realidad, pero de ahí a pasar a decir es que el arqueólogo también destruye, es que el huaquero también crea discursos que son muy valiosos. Claro, eso lo estaba haciendo Pérez de Barradas porque la gran mayoría de colecciones que habían llegado al Museo del Oro habían llegado de huaquería. Lo que es peligroso es la forma en la que él acerca una figura con otra. Cuando uno se pone a mirar testimonios de huaqueros como este, ¿no?, que es un huaquero de la región Calima, de la zona de Restrepo, se da cuenta de que es muy distinto la labor destructiva del arqueólogo, que la hay, sí, la hay, con la labor destructiva, en relación con la labor destructiva del huaquero. Otra vez, esto es una Memorias de Huaquería, de una historia de Restrepo, de un profesor Betancourt que es muy interesante. Otra vez, cuando una familia vivía en la Italia, una finca, mandó la mamá a un muchacho a llevarle comida y velas al papá, porque lo había cogido la noche. Cuando el pelado llegó allá y encendió las velas, se dio cuenta que un hombre estaba metido en un hueco y que de allí sacó un envoltorio pensando que era un muñeco de oro, pero no. Lo observó detenidamente y descubrió que era una belleza de escultura en barro. Entonces el muchacho le gritó, oiga, don José, páseme ese muñeco, pero el hombre le respondió que qué cuento de muñecos, nosotros buscamos oro, y le dio con el barretoncito a la pieza de barro y la dejó vuelta añicos. Entonces, ojo, hay dos formas de profanación distintas. La del huaquero es una y la del arqueólogo es otra. Y la primera estrategia discursiva de Pérez de Barradas es, no, arqueólogo y huaquero son prácticamente lo mismo. Fíjense lo delicada que era esa arqueología ficticia. Hay otros pasajes también de un libro muy interesante que se llama Recuerdos de la Huaquería en el Quindío, en donde el autor cuenta, encontraron una escultura bellísima de una mujer desnuda, perfectamente recreada, y la destruyeron porque para los huaqueros era inmoral. Entonces todo lo que no fuera oro se iba, por lo menos en los huaqueros de los mediados de los años 50 o de comienzos del siglo XX. Todo lo que fuera para ellos inmoral, porque además bien huaqueros pero bien católicos, lo destruían, ¿no? Mucho del oro lo vendían como oro para ser fundido. Entonces, un primer aspecto muy delicado de esta arqueología ficticia de Pérez de Barradas, haber acercado las dos figuras. Obviamente, la figura del huaquero fue cambiando, ¿no? Porque el huaquero, entre más contacto tuvo con arqueólogos, con compradores de piezas, con coleccionistas, pues fue adquiriendo una conciencia cada vez mayor del valor de piezas de barro, pero en un principio la destrucción tenía que ver con, si no es de oro, se destruye. La otra estrategia de esa arqueología ficticia, caracterizar una región como un foco de una cultura orfebre. Entonces uno dice, por lo que a mí me interesan los mapas, ¿no?, en la investigación, en ese libro de 1700 páginas, ¿saben cuántos mapas hay? 4 mapitas, no hay más. Uno que es un mapa de finales del siglo XIX hecho para un libro de Restrepo sobre los muiscas. Otro sobre las relaciones entre la orfebrería de Panamá y la de Colombia. Uno tercero sobre la región del Tolima y que es un mapa que se llama Croquis del área geográfica de repartición de la orfebrería de estilo Calima. Uno ve ese mapita y uno dice, bueno, pero
¿Y este mapa qué significa? ¿No? Obviamente Pérez de Barradas en su discurso dice, tantos lotes nos llegaron de Restrepo, tanta cantidad de objetos nos llegó de Restrepo, que allí tenemos el foco de una cultura orfebre. Ahí existió un pueblo orfebre, y además el tipo dice, y además el clima les favorecía, y era el paso natural para pasar del Valle del Cauca al Pacífico. O sea, él se echa toda una argumentación para decir que Restrepo era la cuna de una cultura orfebre. Pero ¿saben qué era Restrepo? Un pueblo de huaqueros. Un pueblo que se fundó a comienzos del siglo XX, que era el centro o uno de los centros de la huaquería en Colombia. Tan fuerte que se organizaban fiestas que las llamaban fiestas arqueológicas, que de arqueológicas no tenían nada. Imagínense las fiestas que organizaban estos huaqueros, que se iban de correría por toda la cordillera occidental, que me imagino que bajaban al Pacífico. Pero de nuevo, ¿no? El intento de Pérez de Barradas es poner como un velo sobre esa realidad y decir, no, acá tenemos el centro de una cultura orfebre, en Restrepo precisamente, ¿no? Y dice, a partir de 1941 se sucedieron los hallazgos de lotes de orfebrería de estilo característico, eso no es cierto, y en cantidad asombrosa en una pequeña región geográfica, todo lo cual indica una cultura indígena prehispánica desconocida hasta entonces. Entonces estamos viendo cómo utilizan la noción de estilo de Malraux y utiliza la cartografía para decir, acá hay un estilo orfebre en donde no había un estilo orfebre, en donde lo que había era un centro de huaquería. Es importante también. Y es un centro de huaquería además que se demuestra porque hay una noticia que él cita del tiempo de 1946, están abriendo una carretera, Buga, El Madroñal, y de pronto en esa apertura de la carretera salen piezas orfebres y llega la cantidad de huaqueros, coleccionistas, finalmente ese tesoro termina en manos del Museo del Oro del Banco de la República, pero lo que es interesante es toda la cantidad de intermediarios que hay ahí. Así es que, mucho más que el centro de una cultura orfebre, lo que nos encontramos es con el centro de un lugar de rebuscadores, de compradores, de vendedores, de huaqueros, que salían, hacían sus correrías y volvían con objetos a este sitio que era un sitio de reunión. Y por último, imaginar tumbas. O sea, Pérez de Barradas, todos los objetos que llegaron al museo llegaron de colecciones, pero Pérez de Barradas dice, si todos los objetos de este lote proceden de la misma sepultura, ¿cuál sepultura? Como es de suponer, esta contendría por lo menos los restos de 3 cadáveres. ¿3 cadáveres? ¿Pero en dónde? ¿Cuáles? ¿Dónde están? Cada uno de los cuales tendría la cara tapada por la máscara de oro. Fíjense, la arqueología ficticia ahí en vivo y en directo, ¿no? En esta huaca, ya no habla de suposición, sino que de una vez dice, ¿no? En esta huaca, en esta tumba, aparecen 2 obras maestras de estilo Calín. El propulsor número tatatá y el caracol, piezas ambas que se pueden considerar como parte del ajuar funerario de un personaje importante. Entonces, donde había coleccionismo, vamos a crear tumbas. Donde hay un centro de huaqueros, vamos a hacer el centro de una cultura orfebre milenaria. Donde hay huaqueros huaqueando, vamos a decir que los huaqueros son arqueólogos. El huaquero más conocido de esa zona es Don José Cano. Es el huaquero de Restrepo, el más emblemático de todos. Yo creo que ustedes saben o no de José Cano, que es el papá de quién? De Galería Cano. Es el papá de la Galería Cano, que hoy en día todavía está en el sótano del Museo del Oro, todavía está la Galería Cano, y es muy interesante la historia de esta familia porque el abuelo era huaquero, Nemesio, don José Cano, su hijo, huaquero, y el hijo de don José Cano ya es más coleccionista. Entonces, cuando le hacen reportajes a don José Cano en los 70s, él dice,
No, mi hijo tiene una venta de arte precolombino en el Hilton y tiene otra venta no sé qué. Don José Cano fue el que proveyó gran parte de los objetos de esa zona al Museo del Oro durante esos años. Y su hijo, pues bueno, su hijo seguramente transformó también la conciencia del padre en el sentido de, oiga, si es de barro, tampoco lo rompa, guárdelo, protéjalo. Y gracias a los guaqueros realmente tenemos unas piezas maravillosas en el Museo del Oro y en otros museos. No se trata de condenar una práctica, sino de comprenderla, de situarla en su lugar y en su tiempo. Entonces, le hacen un reportaje a don José Cano en el 72 en El Tiempo y él dice, no, nosotros nos íbamos 10 días a la montaña, llegábamos con un montón de cosas, las vendíamos por cualquier miseria y nos emborrachábamos como 10 días. Y hasta ahí se acabó la historia. Y un año después le vuelven a hacer otro reportaje en El Espectador y él dice, no, se pinta como de una pobreza franciscana, y dice, no, yo en mi casa tengo un museo, y en efecto ellos crearon un museo, se asociaron y tal, y yo he venido valorando el patrimonio arqueológico, pero lo que es interesante detrás de toda esta historia es algo que es un dato que don José repite una y otra vez, es nosotros nunca nos quedábamos con la plata, quien se quedaba con la plata era el intermediario. Y dice, pero el intermediario, y yo me puse a buscar en los libros de Pérez de Barradas a ver si aparecía José Cano, y realmente José Cano no aparece como vendedor de piezas. Entonces cuando uno se pone a buscar aparecen otros nombres y en medio de esos nombres pues aparece el nombre de un señor llamado Eduardo Ochoa. Eduardo Ochoa fue el que le vendió la mayor cantidad de piezas Calima al Museo del Oro durante esos años. Y algo que dicen los guaqueros es, nosotros vendíamos las piezas muy baratas y quien se quedaba con todo era el intermediario entre el gran comprador y el vendedor, ¿no? y el guaquero. Entonces pues yo me puse a buscar, bueno, ¿quién es ese tal Eduardo Ochoa? Vamos a ver qué se puede saber de él, qué se puede averiguar de este comprador. Y una de las primeras cosas que uno comienza a entender es los guaqueros hacían sus correrías y hacían grandes huecos en la tierra. Y esos grandes huecos después eran huecos en donde o la gente o los animales caían, y eso causaba unos problemas tremendos con los dueños de la tierra. Y seguramente en el trato entre la tierra invadida por los guaqueros, el accidente que causaban y los dueños de la tierra, habría una transacción en la que le decían, bueno, yo encontré esta guaca acá, usted coja la plata, yo cojo una parte y saldamos el problema. Pero detrás de todo esto fue apareciendo el tema de la tierra. Y apareció Eduardo Ochoa, y yo, bueno, pero Eduardo Ochoa, busqué en libros, en memorias, en documentos y no encontré nada, pero de nuevo buscando en investigaciones y en una historia de Restrepo, me encontré con un personaje que era Emilio Ochoa. Entonces, bueno, ¿y quién es Emilio Ochoa? ¿Será que eran hermanos? Y me puse a averiguar, gracias a alguien que trabajaba en el Museo del Oro, de quien no puedo decir el nombre, le dije, dígame el segundo apellido de ese señor Emilio Ochoa para averiguar si es el papá de este. Finalmente terminé enterándome de que Emilio Ochoa había sido el papá de Eduardo Ochoa, el gran vendedor de piezas al Museo del Oro. Pero ¿quién era ese señor Emilio Ochoa? Y ahí nos encontramos con una historia tremenda que es la de la tierra, luego de las reformas que se dieron en los 30s y los 40s en Colombia. Y lo que fue Emilio Ochoa y la forma que él tuvo para adquirir la tierra, ¿no? En esa época, esa fue la reforma agraria una reforma agraria en el 30, ya no me acuerdo, creo que sí fue una reforma agraria en el 30. Sí, 36. ¿Sí? Pero antes de eso, muchos terratenientes
se hacían adjudicar baldíos cuando ya habían sido mejorados por colonos. Entonces, como se permitía la apropiación de baldíos, los campesinos iban, los colonos abrían territorio, trabajaban la tierra, la hacían productiva, y cuando ya la tierra era productiva, habían unos personajes que habían estado metidos en las notarías, adjudicándose baldíos, y de un momento a otro llegaban con el título y decían: no, mire, qué pena, ustedes viven acá, pero es que esta hacienda es mía, ¿no? La hacienda Calima es mía. Y entre esos personajes está el señor Emilio Ochoa. Y Emilio Ochoa era un herrero, eso es muy chistoso, no era un orfebre, era un herrero. Y se fue haciendo de tierras en la región de Restrepo, de más y más y más tierras. Y cuando ya la gente estaba ocupando una tierra, el tipo llegaba con abogados y con mayordomos armados a decir: bueno, y ustedes están aquí en mi tierra, esta tierra es mía. Y el modus operandi de él y de muchos otros era esperar a que la tierra estuviera mejorada y decirle al Estado: mire, esta tierra es mía, pero está invadida, por lo tanto, cómpreme la tierra. Y hay una carta que es tremenda porque nos lleva del estilo Calima a la realidad de la hacienda Calima, ¿no? Como lo dice esta noticia del Tiempo. Tal como lo dice una noticia del Tiempo, estos terratenientes agazapados en una notaría solo sabían de la extensión de sus terrenos por los linderos que señalan sus títulos, algunos de ellos de legitimidad muy discutible. El caso más extremo es este, en el que el señor Emilio Ochoa manda una carta. Les voy a leer para que miremos el asunto. El caso más extremo de esta historia está en una carta que él mismo, el señor Emilio Ochoa, es decir, el papá de Eduardo Ochoa, el gran vendedor de piezas orfebres al Museo del Oro, que él mismo envía al ministro de Industrias el 3 de mayo de 1930, donde pide la intervención del gobierno central para que se resuelva un problema que adquirió cuando compró los terrenos de la hacienda Calima. Volvemos a la palabra Calima. Según su declaración, él era el legítimo poseedor de una gran extensión de tierra que había sido ocupada arbitrariamente por varios individuos, los colonos que habían hecho mejoras, en la creencia de que se trataba de baldíos. Habían sido baldíos antes de que se los titulara él. Las proporciones del desalojo, amenazaba de manera diplomática al ministro, podían causar una situación difícil para el gobierno desde el punto de vista social, pues más de 1000 individuos con sus familias se verían damnificados. Imagínense ustedes cómo ha sido este tema y digamos, cómo toda esta historia se va vinculando, ¿no? La solución que proponía y que ya había discutido con el secretario de Industrias de ese departamento era que el gobierno le comprara dichos terrenos para evitar el proceso de desocupación en vista de la sentencia del tribunal que estaba a su favor, ¿no? Entonces, uno piensa digamos, el entramado de esta historia y uno dice: los negocios que el papá hacía con el Estado vendiendo tierra son como el remedio o el reflejo de los negocios que su hijo hizo vendiendo piezas de la cultura Calima al Museo del Oro. Entonces, no de un orfebre milenario, sino de un herrero terrateniente, no de una tumba, sino de una colección, no de un arqueólogo, sino de un huaquero, llegaron la mayoría de las piezas a manos del banco emisor durante las primeras décadas de existencia del Museo del Oro. Todo esto, ¿para qué? ¿No? En primer lugar, yo creo que hay algo importante, y es que entendamos que nuestro patrimonio arqueológico no es patrimonio solamente para hacer una representación visual de un pasado ancestral, ¿no? Entonces, no solo podemos interrogar al patrimonio arqueológico como esa representación de un pasado dorado o de un pasado ancestral, sino que también hay que interrogarla justamente en el vínculo tan fuerte que existe entre ese patrimonio y la historia moderna del Estado. Muchas gracias.